en los que Jesús nos da ese amplio y profundo discurso sobre el pan de vida. Retomamos ahora la marcha de domingos guiados por el evangelista que toca en turno en este ciclo del año litúrgico, el Evangelio de San Marcos. El tema de este domingo es capital para comprender tanta cosa que sucede en la vida humana. Desde tiempos inmemoriales, no solamente en los tiempos de Jesús, sino incluso desde los tiempos de Moisés en el Éxodo, aparece siempre presentada como sutil tentación del maligno el cambiar la religión por la magia y la superstición, entendidas estas como prácticas que una vez que se realizan consigues de lo divino los favores que necesitas, sin comprometer la propia vida, la propia persona, las propias acciones. Si se fijan, la magia es mucho más cómoda y más fácil. En cambio, la religión implica el trato personal con un Dios omnipotente, eterno, que todo lo ve, que todo lo sabe, y ante quien nuestras acciones, incluso las más secretas, están presentes. Ese trato personal, esa relación que establece la religión entre nosotros y Dios, nos hace crecer como personas, nos hace cambiar la vida. Y miren cómo desde entonces hasta hoy esa tentación se presenta, incluso en nuestra iglesia, a todos nosotros, como una alternativa falsa que el maligno nos indica. Es más fácil cumplir con ciertas cosas que tiene la religión y creer que por eso ya tenemos a Dios contento, mientras la vida permanece intacta, incluso en el pecado. Eso es más o menos lo que pasa en este texto del Evangelio que hemos escuchado. Si se fijan, los fariseos que están observando la práctica diaria de Jesús se dan cuenta de un detalle que creen poder capitalizar contra el maestro. Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y miren todo lo que nos explica San Marcos. Los fariseos y los escribas en general, dice, se lavan bien las manos hasta los codos antes de comer. Al volver del mercado, no tocan nada, sino van y se purifican primero, lavando los platos, las tazas, las ollas, dándole este sentido religioso a esas acciones. Y miren cómo un fariseo entonces creía que al hacer eso ya tenía a Dios contento, y entonces mi vida, mis acciones, que son las que realmente le interesan a Dios, pueden permanecer intactas. Si nos fijamos, eso es manipular a Dios, quererlo controlar, quererlo engañar a través de estos pequeños actos con los que creemos que lo tendremos contento. Y miren la respuesta del que todo lo ve y todo lo sabe, Dios nuestro Señor, a través de su Hijo. Les cita un episodio que sucedió 8 siglos antes de Cristo con el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías. Tiempos en los que el pueblo hacía justamente eso, ofrecer grandes sacrificios, cuidar todo lo litúrgico, pero las costumbres estaban intactas. Y miren lo que les dice Jesús a los fariseos de su tiempo: qué bien profetizó sobre ustedes Isaías, hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, bla, bla, bla,
pero su corazón anda lejos de mí. Al usar Jesús la palabra hipócrita, que en griego tiene ese profundo sentido de dejar ver que un corazón puede decir que es esto, pero en realidad es esto otro. En el fondo, aquí está la verdad. Se tiene debajo otra vida, otra mentalidad, aunque por fuera manifiesto tener mucha religiosidad. Y entonces Jesús habla del punto que le interesa, que es como el central aquí para entender todo: el corazón. Este pueblo me honra con los labios, con sus acciones, con sus inciensos y con todo lo que gusten, pero su corazón, que es el que importa a Dios, anda muy lejos de mí. En la Biblia el corazón no tiene el sentido que tiene en la actualidad, como la sede o la base de los sentimientos. El corazón es la totalidad verdadera de la persona. Allí reside su inteligencia y su libertad. Allí reside su conciencia y el deseo verdadero de lo que quiere hacer. Por eso cuando la religión entra como espada a través de la palabra de Dios y toca el corazón, viene eso que la Biblia llama en griego metanoia, un cambio de mentalidad. La persona se convierte, porque realmente el que comienza a cambiar es el corazón. Ese es el propósito que busca la verdadera religión, y es muy opuesto al propósito de la magia y de la superstición, que quieren controlar la voluntad de Dios a través de prácticas con las que se cree que se va a conseguir su favor. Y miren cómo nos hace un catálogo tremendo nuestro Señor Jesucristo de los pecados que realmente manchan al hombre, y no tienen nada que ver con la purificación de los alimentos y de lo que comemos o bebemos, sino con aquello que ya se procesó en el corazón y sale y causa efectos entre los demás. Miren cómo habla el Señor de las idolatrías, los adulterios, las mentiras, los robos, las codicias, los fraudes, el desenfreno, la soberbia, etcétera. Todas esas acciones salen del hombre y realmente lo manchan y cuentan como pecado, porque implican inteligencia y libertad de quien así se comporta. Eso realmente va haciendo a uno peor persona, y el punto de la religión es llegar, tocar esos asuntos, esos pecados, y purificar el corazón de esas actitudes para que la persona quede mejor. No en balde a los cristianos en los últimos 500 años se nos ha criticado mucho por personas y grupos exteriores a la iglesia, cuando nos miran practicar la religión como si fuera magia o superstición, como si creyéramos que solo con hacer esto o aquello conseguiremos el favor de Dios. Miren lo que nos dice la segunda lectura tomada de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, la religión pura consiste en poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, en asistir a los huérfanos, a las viudas y a todo aquel que necesite de ayuda, y mantenerse al margen de este mundo corrompido. Miren entonces, y aquí llegamos al punto máximo de nuestra reflexión: la religión tiene una función eminentemente práctica en la vida. Tiene que ver única y absolutamente con la vida. Allá en el siglo XIX, hace unos 150 años, se nos criticaba porque la iglesia parecía distribuir una doctrina, la del evangelio, que hacía que los cristianos se olvidaran de sus obligaciones cívicas,
se olvidaran de sus obligaciones en el mundo de los hombres y nada más se la llevaran pensando en el cielo eterno. Pues esa es una visión muy pobre de lo que realmente es la religión. La verdadera religión, aquí la expone en un solo texto nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con el corazón, lo toca para cambiarlo y al cambiarlo mejora la vida tuya y la de los que te rodean. Y el resultado tiene una palabra: reino de Dios. Reina entre los hombres Dios y su amor, Dios y su justicia. De ahí pues que el valor que tiene todo en la religión se supedita a estos principios básicos. Jesús lo puso de otra manera: todo es importante, hay que cumplir hasta la última letra o coma de la ley. Traducido en términos actuales, nos estaría diciendo el Señor: la liturgia, venir a misa los domingos, dar tu diezmo, tener tus devociones al Sagrado Corazón, a la Virgen de Guadalupe, todo eso es importante y es como lo que le da cuerpo a la religión, pero que quede claro que en el fondo están estos cimientos, estos principios básicos del amor a Dios y el amor al prójimo, de que yo vengo aquí porque estoy convencido de corazón, en el sentido bíblico de la palabra, de que lo que el Señor me dice a través de su palabra va a guiar mi vida a la plenitud verdadera y voy a ser realmente una persona feliz. Eso se llama en la iglesia santidad, que Dios viva en tu interior, que tu alma se vuelva receptáculo sagrario de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto con nuestra Madre Santísima. Teniendo eso como presupuesto, todo lo demás sirve al mismo propósito. Hagan de cuenta que es la cultura de la religión: el rosario, las diversas devociones, las limosnas, todo lo que ustedes gusten es importante siempre y cuando esté nuestro corazón bien asegurado para Dios y esté yo convencido de que la religión debe de cambiar y mejorar siempre mi corazón y mis acciones, las acciones que de ese corazón salen al mundo de los hombres. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de la verdadera religión a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie.